comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate, como le habíamos anunciado, para tratar de entender un poco la dinámica de la política argentina, pero también hacer un repaso por lo que fue los años 90. Está con nosotros el abogado y ex ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, Carlos Corach. Muy buenas noches, doctor Corach. Bienvenido a San Nicolás Debate. Muchas gracias, muchas gracias. Carlos, vamos a empezar situándonos o haciendo una retrospectiva de lo que fueron los años 90. Hace poco tiempo salió un libro precisamente que hablaba de eso, de los 90, las presidencias de Menem, en donde usted tuvo un rol muy importante. Usted fue ministro del Interior y bueno, el libro compila un poco lo que fueron esos gobiernos. A la distancia, digo, hoy en día y con los contrastes, ¿qué balance hace de esos años y por qué luego de esas etapas no hubo gobiernos en la Argentina que encarara reformas estructurales como fue en ese momento, más allá de lo que suscitó? Bueno, hola. Sí, ¿me escucha Hola. bien? Yo lo escucho. Sí, lo escucho bien. ¿A qué libro se refiere cuando usted se refiere a un libro? Al libro de los años 90 que salió hace poco en alusión a los gobiernos de Menem. Ah, sí, lo conozco. Bueno, ¿cuál es la pregunta concreta que usted me hace? Bueno, básicamente usted fue un protagonista de esa época donde se encararon reformas importantes. Digo, ¿cuál es el balance que se hace o cree que hace la sociedad hoy en día de esos periodos? Mire, yo le puedo transmitir mi experiencia personal respecto de las repercusiones que hoy tiene en la sociedad argentina las reformas que se hicieron en los 90 y las que se intentaron sin éxito. Y le digo una experiencia muy, es decir, bastante repetida, que en la calle mucha gente que me reconoce porque, bueno, yo tuve una aparición bastante constante en la televisión en aquel momento, por lo cual retienen bastante las características personales mías. Y en general, en el 90% de los casos, la gente recuerda con respeto, y muy positivamente el gobierno del presidente Menem. Así que realmente en ese sentido estoy muy satisfecho de las repercusiones que tenemos ya de aquella etapa y que probablemente se profundicen en el futuro, porque yo estoy absolutamente convencido de que la sociedad argentina va a conservar un recuerdo positivo, una valoración de cierta respeto y admiración por lo que fue el gobierno de Menem y el liderazgo de Carlos Menem, además, ¿no? Bien. Carlos, lo paso un poco a la actualidad porque el país se encamina a las elecciones generales de octubre. Bueno, lo que fue las PASO, finalmente se dio un escenario de tercios entre los candidatos Milei, Massa y Bullrich. ¿Cómo evalúa un poco lo que fue la dinámica de esa elección y lo que es la campaña? Mire, en general yo le diría que las características de la campaña, el escenario político que se avisora y el que podemos percibir en forma práctica y diaria, demuestra una consolidación muy importante de los valores democráticos en la Argentina. Es decir, yo creo que la Argentina, de la incertidumbre, de la permanente amenaza de disolución del sistema democrático, ha desaparecido para siempre. Yo creo que hoy en la sociedad argentina, en todos sus estamentos, hay una convicción muy firme de que la democracia quizás es decir, no es perfecta, pero es el mejor sistema para gobernarlos. Bien, Carlos, yo le quiero preguntar un poco de las características de lo que tiene que ver con la campaña. Digo, la mayoría de los escenarios, si bien las consultoras se han equivocado mucho, hablan de balotaje.
Digo, ¿cómo ve un poco lo que tiene que ver con la performance del candidato tal vez que ha generado la sorpresa más importante o el outsider como es Milei? ¿Cómo lo ve a Milei? Mire, yo prefiero no opinar electoralmente sobre posibilidades electorales de los candidatos, pero yo creo que una característica de las democracias modernas, en casi todo el mundo por otra parte, es la irrupción de personajes que de pronto aparecen en el escenario político y de alguna manera generan alrededor de ellos una esperanza, una motivación épica, es decir, una especie de círculo virtuoso en políticos que a lo mejor no tienen historia y no tienen antecedentes muy antiguos, ¿no? Claro. Algunos hablan, si bien usted no quiere tomar una definición sobre esto, que las características de Milei son populistas. ¿Usted cree que es populista Milei? Mire, yo creo que esto del populismo es un atajo simplista y de los analistas políticos o sociólogos. ¿Qué es el populismo? ¿A qué se refiere? Se refiere a que los candidatos propongan justicia social, propongan reformas estructurales que beneficien a las clases trabajadoras. En fin, no entiendo qué quiere decir con precisión qué quiere decir populismo. ¿Y qué es el populismo? Es hacer propaganda de manera personal, de manera de atraer a las clases trabajadoras, a la clase media. En fin, yo creo que de pronto en el escenario o en el vocabulario electoral se internalizan conceptos que los usan todos y nadie los tiene claros. Bien, Carlos, usted, como lo decíamos, fue ministro del Interior del gobierno de Menem. Digo, el gobierno que asuma en diciembre, más allá de quien le toque asumir, ¿qué perfil cree o qué características debe tener un ministro del Interior, sobre todo en la dinámica de los tiempos que se viven y los desafíos que vienen para un país como la Argentina? Mire, el ministro del Interior, si es que vamos por partes, si es que tiene, como tenía yo, el control de las fuerzas públicas, tiene que tener una concepción moderna de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, y tiene que tener una claridad en el trato con las fuerzas, que es muy importante. Y desde el punto de vista general tiene que mantener, como cualquier ministro del Interior, un trato correcto, igualitario con todos los partidos políticos, ¿no? Y con los sectores gremiales y sociales. Bien, Carlos, usted es un intelectual, usted ha viajado mucho, ha dado clases en universidad en Inglaterra. Digo, ¿cómo ve el mundo del trabajo? Digo, la dinámica de los desafíos que vienen con respecto a este tema, a las cuestiones de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que evidentemente la dinámica cultural, la dinámica creativa de la intelectual está, digamos, avanzando a pasos gigantescos, ¿no es cierto? Esto de la inteligencia artificial, de todas las posibilidades nuevas que se presentan para la investigación, para la creación cultural, para la creación artística, para la creación literaria, demuestran que la civilización, por lo menos en Occidente, está avanzando como quizás no avanzó en los últimos 50 años. Carlos, sin duda la educación es el punto de partida para el desarrollo de un país.
¿Por qué, digo, en la Argentina esto dejó de ser una plataforma para el ascenso social y para la mejora de la población? ¿No le interesa a los políticos la educación? No, no, yo no estoy de acuerdo con que ha dejado de ser. Yo creo que la educación pública, que supongo que a lo que usted se refiere, Sí. y privada, tanto en sus inicios como en la parte secundaria, universitaria, es un aspecto sustancial de la posibilidad de crecimiento y de mejoramiento del nivel de vida de la población. Es decir, no se puede disociar los procesos educativos de lo que son los ascensos sociales de la sociedad, de nuestra sociedad. Y yo creo que en la Argentina la educación está muy valorada y tenemos muchos instrumentos de educación de primera línea. Bien. Yo le quiero consultar, Carlos, en este momento donde, bueno, hay una transición a un nuevo gobierno, donde parece que las relaciones con los países, como que la Argentina está aislada, digamos, como un gran actor en el mundo. Retomar esa senda, más allá del liderazgo político del próximo presidente, ¿qué otra cosa implica? Bueno, yo quiero señalarle que la Argentina en general nunca tuvo una actuación central en el escenario internacional, tanto por razones geopolíticas como por razones de dimensionamiento de la población, del territorio, de la participación en los eventos sustanciales de la política internacional. Yo creo que la Argentina sí creo que tiene que tratar de generar en Sudamérica, junto con Brasil, un bloque que sí que pueda tener influencia para contrarrestar lo que es el peso digamos hoy innegable del norte, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que Brasil y la Argentina tienen un papel sustancial en la conformación de un bloque geopolítico que permita equilibrar, y yo quiero ser muy claro, no enfrentar, equilibrar el poder del norte. Bien. Carlos, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la presencia y los conceptos que nos ha dado esta noche. Muchas más gracias. Muchas gracias a usted. Le mandamos un saludo. Ha pasado por San Nicolás Debate, abriendo el segmento que tiene que ver con la política, Carlos Corach, quien fue en su momento ministro del Interior del gobierno de Menem.